En Estados Unidos, unas 16 millones de personas padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. Es una causa común de muerte, representando más de 150.000 cada año. A nivel mundial, el número de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica está aumentando. Los factores que contribuyen a esta enfermedad incluyen un aumento del consumo del tabaco en muchos países y en todo el mundo la exposición a las toxinas de los combustibles de biomasa como la madera y los pastos. La tasa de mortalidad puede estar aumentando en países con servicios médicos insuficientes. En 2030, se estima que se convierta en la tercera causa de muerte a nivel mundial. En este video vamos a hablar todo acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. Yo soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el entendimiento de todos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica conduce a una disminución persistente en el flujo de aire de los pulmones cuando la persona exhala, denominada obstrucción crónica del flujo aéreo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye el diagnóstico de bronquitis obstructiva crónica y enfisema. Muchas personas pueden tener ambos trastornos. Cuando hablamos de bronquitis crónica, no es más que un cuadro caracterizado de tos productiva mantenida al menos 3 meses durante 2 años sucesivos. Cuando la bronquitis crónica incluye obstrucción del flujo aéreo, se califica como bronquitis crónica obstructiva. Cuando hablamos de enfisema, no es más que la destrucción extensa e irreversible de las paredes de los alvéolos y el aumento de tamaño de muchos de ellos. Los alvéolos no son más que sacos de aire que se encuentran en los pulmones y es la parte donde se produce el intercambio gaseoso. Las vías respiratorias de pequeño calibre, denominadas bronquiolos, están formados por músculo liso y normalmente se mantienen abiertos por unos pequeños apéndices adheridos a las paredes alveolares. En el enfisema, la destrucción de estos apéndices produce un colapso de los bronquiolos cuando la persona exhala, lo que causa una obstrucción en el flujo de aire permanente e irreversible. En la bronquitis crónica, las glándulas que revisten las vías respiratorias mayores de los pulmones, los bronquios, se dilatan, lo que causa una secreción excesiva de moco. Los bronquiolos se inflaman y hacen que se contraigan los músculos lisos del tejido pulmonar. Se producen broncoespasmos y esto hace que haya obstrucción del flujo de aire. La inflamación también afecta las vías respiratorias y sus secreciones, lo que limita aún más el flujo de aire. Con el tiempo, las vías respiratorias de pequeño calibre de los pulmones se estrechan y se destruyen. El asma también se caracteriza por una obstrucción del flujo aéreo. Sin embargo, contrariamente a la obstrucción del flujo de aire que ocurre en el EPOC, la producida en el asma es completamente reversible en la mayoría de las personas, ya sea de forma espontánea o mediante la aplicación de un tratamiento adecuado. La obstrucción del flujo de aire en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace que el aire quede atrapado en los pulmones después de cada exhalación, lo que hace aumentar el esfuerzo requerido para respirar. El número de capilares en las paredes alveolares disminuye. Estas alteraciones afectan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. En la primera fase de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la concentración de oxígeno en sangre puede disminuir, mientras que la de dióxido de carbono permanece normal. En las fases más avanzadas, las concentraciones de dióxido de carbono aumentan, mientras que las de oxígeno disminuyen. La pandemia del COVID-19 ha planteado un riesgo especial para las personas que sufren EPOC. El hecho de sufrir EPOC aumenta el riesgo de que una persona sea hospitalizada o muera a causa del COVID-19. No obstante, y de manera general, las personas con EPOC fueron hospitalizadas con menor frecuencia durante la pandemia del COVID-19 que antes de la misma. Se cree que el aumento de las precauciones contra la infección respiratoria, por ejemplo, el uso de mascarilla, distanciamiento social, es la razón por la que las personas con EPOC fueron hospitalizadas con menor frecuencia. Además, las personas con síntomas, como una exacerbación aguda del EPOC, pueden haber evitado acudir a su servicio de urgencia local por temor a contraer COVID-19.
Si te gusta este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, y así me estarías apoyando mucho con mi canal. Causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa más importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el consumo de cigarrillo. Solo el 15% de los fumadores desarrollan la enfermedad. Con la edad, la función pulmonar se pierde más rápidamente en los fumadores de cigarrillos que en los no fumadores. Si una persona deja de fumar, la función pulmonar mejora solo un poco. Sin embargo, la tasa de disminución de la función pulmonar vuelve a los valores de los no fumadores cuando la persona deja de fumar, demorando así el desarrollo y la progresión de los síntomas. Los fumadores de pipa y de puro la desarrollan con mayor frecuencia que los no fumadores, pero no tanto como los fumadores de cigarrillos. Trabajar en un ambiente contaminado por vapores químicos, polvo o humo incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La exposición al aire contaminado y la condición de fumador pasivo puede causar recidivas en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero probablemente no cause la enfermedad como tal. El EPOC tiende a aparecer con mayor frecuencia en algunas familias, de modo que puede existir cierto componente hereditario en algunas personas afectadas. Una causa rara de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno hereditario por el cual el organismo no produce la cantidad suficiente de la proteína alfa-1 antitripsina. La función principal de esta proteína es evitar que la enzima elastasa de los neutrófilos dañe los alvéolos. Por lo tanto, al llegar a la edad madura, desarrollan enfisema las personas con déficit grave de alfa-1 antitripsina, especialmente quienes son también fumadores. Síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tarda años en desarrollarse. Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de inicio precoz, en el cual aparece tos leve con producción de esputo claro entre los 40 y los 50 años. La tos y la producción de esputo suelen ser peores por las mañanas, sobre todo al levantarse. La tos y la producción de esputo puede persistir a lo largo del día. Además, puede producirse ahogo al hacer esfuerzo. Al principio se suele pensar que la causa es el envejecimiento o el mal estado físico, y por ello se tiende a disminuir la actividad física. Algunas veces el ahogo se produce al principio solo cuando la persona padece una infección pulmonar como alguna bronquitis, durante la cual la persona afectada tose más y produce mayor cantidad de esputo. El color del esputo a menudo cambia, pasando de claro o blanco a amarillo o verde. Evolución de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al llegar a la mitad o finales de su sexta década, especialmente si continúan fumando, el ahogo durante el esfuerzo es cada vez más molesto. Muy a menudo se producen neumonías u otras infecciones pulmonares. Estas infecciones pueden producir un ahogo grave incluso si la persona está en reposo y puede requerir hospitalización. Con el paso del tiempo, aún después de haber cedido la infección pulmonar, los ahogos persisten al realizar actividades diarias como bañarse, vestirse y tener actividad sexual. Aproximadamente un tercio de las personas experimentan una pérdida importante de peso. Las causas de la pérdida de peso no están claras y pueden diferir en cada persona. Entre las causas posibles se encuentra el ahogo como dificultad a la hora de comer y un aumento en la sangre de una sustancia denominada factor de necrosis tumoral. Las personas pueden expectorar sangre intermitente debido a la inflamación de los bronquios, lo que también aumenta la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. El dolor de cabeza matutino puede deberse a la retención de dióxido de carbono y a la disminución de los niveles de oxígeno en sangre, como consecuencia de una respiración deficiente durante el sueño. Conforme avanza la enfermedad, algunas personas afectadas, sobre todo los que tienen enfisema, adoptan patrones de respiraciones no habituales. Al exhalar, fruncen los labios. Otros se encuentran mejor al inclinar el torso sobre una mesa con los brazos extendidos sobre ella
y apoyando el peso en las palmas o en los codos, maniobra que mejora la función de ciertos músculos de la respiración. Con el paso del tiempo, muchas personas afectadas desarrollan un tórax en forma de barril, a medida que los pulmones se agrandan debido al aire atrapado. Las concentraciones bajas de oxígeno en la sangre puede hacer que las personas adopten un tinte azulado en la piel, lo que se conoce como cianosis. Es poco frecuente la aparición de dedos hipocráticos, es decir, dedos en palillos de tambor, y si aparece, hace sospechar de cáncer del pulmón u otros trastornos pulmonares. Las zonas frágiles de los pulmones pueden romperse, permitiendo que el aire se escape desde los pulmones hacia la cavidad pleural, situación denominada neumotórax. Esta complicación a menudo provoca dolor repentino y ahogo y requiere intervención médica cuanto antes para eliminar el aire de la cavidad pleural. Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica representa un empeoramiento de los síntomas, especialmente tos, incremento en la producción de esputo y ahogo. El color del esputo suele cambiar a amarillo o verde y puede haber fiebre y dolor muscular. La dificultad respiratoria puede estar presente cuando la persona está en reposo y ser lo suficientemente grave para requerir hospitalización. Las recidivas pueden ser causadas por la exposición a aire muy contaminado, a alergenos e infecciones víricas o bacterianas. Durante las exacerbaciones, la persona desarrolla una enfermedad potencialmente mortal, denominada insuficiencia respiratoria. Entre sus posibles síntomas están el ahogo grave, una sensación similar a la de la asfixia, ansiedad extrema, sudoración, cianosis y confusión. Complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si no se tratan los niveles bajos de oxígeno con oxígeno suplementario, pueden surgir complicaciones. Los niveles de oxígeno bajos en la sangre, si no son tratados, provocan que la médula ósea envíe más glóbulos rojos al torrente sanguíneo, una enfermedad conocida como policitemia secundaria. Los niveles bajos de oxígeno en la sangre también constriñen los vasos sanguíneos que se dirigen desde el lado derecho del corazón a los pulmones, lo que aumenta la presión en esos vasos. Como consecuencia del aumento de la presión, denominada hipertensión pulmonar, puede aparecer una insuficiencia del lado derecho del corazón llamado cor pulmonar. Las personas con insuficiencia cardíaca derecha presentan hinchazón de las piernas. Las concentraciones elevadas de dióxido de carbono provocan que la sangre se vuelva ácida. Las personas se sienten soñolientas y pueden entrar en coma y morir si el problema no se corrige. Además, también pueden tener un alto riesgo de desarrollar anomalías cardíacas. Aquellas personas que fuman pueden desarrollar cáncer. Además, también hay un riesgo de desarrollar osteoporosis, depresión, arteriopatía coronaria, pérdida de la masa muscular y reflujo gastroesofágico. Diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquitis crónica se puede diagnosticar basándose en los antecedentes de tos productiva prolongada durante al menos 3 meses durante 2 años consecutivos, después de descartar otra causa de tos crónica. El enfisema se diagnostica basándose en los hallazgos observados durante la exploración física y en los resultados de las pruebas de función pulmonar, mejor conocida como espirometría. La radiografía de tórax o la tomografía computarizada de tórax también puede ayudar en el diagnóstico del enfisema y a veces con la bronquitis. Pero el factor más importante que determina cómo se siente y funciona la persona afectada es el grado de obstrucción del flujo de aire, que eso se observa a través de la espirometría. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, los médicos pueden no descubrir nada extraordinario durante la exploración física. A medida que la enfermedad avanza, se pueden escuchar sibilancias o notar una disminución de los sonidos normales de la respiración cuando se ocultan los pulmones. La persona afectada necesita mucho tiempo para exhalar el aire que ha inhalado, es decir, tener una expiración prolongada. Los movimientos desde el tórax disminuyen durante la respiración y hay mayor participación de los músculos del cuello y los hombros.
En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, la radiografía del tórax suele ser normal. Cuando empeora, la radiografía del tórax muestra los pulmones con exceso de aire, es decir, pulmones hiperinsuflados. La hiperinsuflación, el adelgazamiento de los vasos sanguíneos o la presencia de quistes en los pulmones sugieren la existencia de enfisema. Pero en sí, la prueba que nos va a ayudar a diagnosticar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica suelen ser las pruebas de función pulmonar, mejor conocida como espirometría, el cual es una prueba que mide la cantidad de aire y la rapidez con la que puede ser exhalada de los pulmones. En personas que han desarrollado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde la juventud y especialmente si existen antecedentes familiares, se miden los niveles sanguíneos de alfa-1 antitripsina para determinar si presenta o no un déficit de esta proteína. Se sospecha que existe este trastorno genético cuando la enfermedad se manifiesta en personas que nunca han fumado. Tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tratamiento más importante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es dejar de fumar. Cuando la obstrucción del flujo de aire es leve o moderada, dejar de fumar disminuye la tos, reduce la producción de esputo y retarda la aparición del ahogo. Dejar de fumar en cualquier fase de la enfermedad reporta beneficios. Intentar varias estrategias a la vez aumenta la probabilidad de tener éxito. Fijar una fecha determinada para dejarlo, utilizar técnicas de modificación conductual, ir a sesiones de apoyo y terapia en grupo, sustitución de la nicotina, y también existen fármacos que ayudan a reducir la apetencia por el tabaco. No obstante, incluso con los métodos más efectivos, solo menos del 50% de las personas que intentan dejar de fumar lo han logrado al cabo de un año. Tratamiento de los síntomas. Las sibilancias y el ahogo suelen aliviarse cuando disminuye la obstrucción en el flujo de aire. Para tratar esta obstrucción del flujo de aire, existen broncodilatadores inhalados, los cuales contienen dos tipos de fármacos: fármacos anticolinérgicos y fármacos beta-adrenérgicos. Estos fármacos relajan los músculos que rodean a los bronquiolos. También se dispone de combinaciones de fármacos anticolinérgicos y beta-adrenérgicos. Estos inhaladores se van a administrar dependiendo de la sintomatología de cada paciente. Además, los broncodilatadores inhalados también pueden utilizarse mediante nebulizadores. Esta forma de tratamiento debe reservarse para las personas con cuadros graves o que no pueden utilizar adecuadamente un inhalador con dosificador. Los corticosteroides son útiles para muchas personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de moderada a grave, cuyos síntomas no han podido ser controlados por otros fármacos o para quienes tienen recidivas frecuentes. También existe tratamiento con antibióticos a largo plazo que pueden ayudar a prevenir los brotes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente en personas propensas a brotes frecuentes. Tratamiento de las recidivas. Las recidivas deben ser tratadas tan pronto como sea posible. Cuando se sospeche la existencia de una infección bacteriana, suele prescribirse un tratamiento antibiótico de 7 a 10 días. Un cierto número de antibióticos pueden tomarse vía oral, como las sulfas, la doxiciclina, la amoxicilina ácido clavulánico y la ampicilina. Muchas veces se reservan ciertos tipos de antibióticos, como la citromicina, la claritromicina y la levofloxacina, para aquellas personas con infecciones pulmonares más graves. Las personas con recidivas graves requieren de hospitalización, tratamiento endovenoso y oxigenoterapia. Puede ser preciso el uso de ventilación mecánica y a veces la colocación de un tubo de respiración endotraqueal. Oxigenoterapia. Algunas personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica necesitan recibir un aporte de oxígeno adicional para mantener la cantidad de oxígeno suficiente en la sangre. Necesitan oxigenoterapia solo durante un corto periodo de tiempo, por ejemplo, cuando son dados de alta del hospital después de una recidiva. La oxigenoterapia a largo plazo prolonga la vida de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada. Aunque una terapia de 24 horas es lo mejor, utilizar oxígeno durante 12 horas al día proporciona beneficios.
Este tratamiento reduce el exceso de glóbulos rojos causado por la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre y contribuye a aliviar el col pulmonar debido a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La oxigenoterapia puede también reducir el ahogo durante el ejercicio. Rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar puede ser útil para las personas que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no mejora la función pulmonar. Un programa completo debe incluir educación acerca de la enfermedad, ejercicios y asesoramiento nutricional y psicosocial. Tales programas pueden aumentar la independencia y la calidad de vida, disminuir la frecuencia y el tiempo de hospitalización y mejorar la capacidad para realizar ejercicios. Se puede llevar a cabo ejercicios de forma ambulatoria o en casa. Caminar es la opción más habitual para ejercitar las piernas. A veces se utilizan también la bicicleta estática y las escaleras. Para los brazos se aconseja el levantamiento de pesas. Con frecuencia se recomienda administrar oxígeno durante el ejercicio. Y como sucede en cualquier programa de ejercicio, la forma física se pierde rápidamente cuando la persona los interrumpe. Se enseñan técnicas especiales para disminuir el ahogo durante la actividad sexual y durante otras actividades como cocinar y ocuparse de pequeñas tareas. En relación a otros tratamientos, el trasplante pulmonar de uno o ambos pulmones se lleva a cabo en personas por lo general con edades inferiores a los 65 años y que tienen una obstrucción respiratoria grave. El objetivo del trasplante del pulmón es mejorar la calidad de vida porque no está garantizada que aumente el tiempo de supervivencia. Pronóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sí misma no es causa de muerte o de síntomas graves si la persona deja de fumar cuando la obstrucción del flujo aéreo aún es leve. La persistencia del hábito tabáquico, sin embargo, conlleva casi con certeza al empeoramiento de los síntomas. Con obstrucción moderada y grave, el pronóstico empeora progresivamente. Las personas en fase avanzada de la enfermedad suelen precisar atención considerable tanto a nivel médico como para el desarrollo de sus actividades cotidianas. La muerte puede sobrevenir por fallo respiratorio, cáncer de pulmón, cardiopatías, neumonía, neumotórax u obstrucción del flujo arterial a los pulmones. Las personas en fase terminal de la enfermedad que sufren una recidiva necesitan una sonda respiratoria y ventilación mecánica. La duración de la ventilación mecánica puede ser prolongada y algunos pacientes se vuelven dependientes de la ventilación asistida hasta su muerte. Es importante que el paciente decida, junto con su médico y sus seres queridos, si desean o no este tipo de terapia de apoyo y hacerlo antes de que se produzca una recidiva de la enfermedad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre salud y bienestar. Soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el entendimiento de todos.